Oh Dios, amado nuestro, su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Hola, Dios les bendiga en el nombre del Señor. Qué bueno es poder estar un día más juntos, poder compartir la palabra del Señor con ustedes. El día de ayer en la tarde fue un día especial. Hubo una falsa alarma de tsunami, o mejor dicho, una alarma incorrecta, ¿verdad? Y vimos casi en todo el país mucha gente arrancando y escapando de una alarma, pudiendo tratar de salvar su vida. Y bueno, yo me tuve que venir, estaba visitando a mi madre y en el camino vi mucha gente como asustada, escapando en un auto. Y entonces vino a mi corazón poder compartir esta palabra que ya tenía trabajando Dios en mi vida y veía cómo la gente escapaba. Yo le puse la vergüenza del silencio y veía que en la palabra del Señor hay mucha gente que también trata de escapar, pero no en un auto como los que conocemos, sino en el auto del silencio. Y dice la palabra del Señor, donde hoy quiero compartir el Salmo 32. Y vamos a ir viendo y estudiando un poco acerca de esta palabra que espero sea de mucha bendición para muchos de ustedes, como ha sido también para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 32 dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Wow, qué poderoso mensaje. El rey David, el salmista que escribió este salmo, estaba atravesando circunstancias muy difíciles y particulares en su vida. Sentía en su vida mucha vergüenza por lo que había hecho, y nosotros cuando leemos la palabra del Señor vemos que en muchas ocasiones David se muestra como un hombre tal como tú y yo, y cuando digo hombre hablo del género humano, me refiero a hombre y mujer, que muchas veces fallamos y nos equivocamos y cometemos errores y viene sobre nuestra vida un pesar. Quizás hay personas que no les importa mucho, depende de las circunstancias, pero cuando somos hijos de Dios o cuando vivimos en nuestra vida aún sin conocer a Dios y hacemos cosas que entendemos que no son correctas, entonces viene sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, sobre nuestro espíritu un pesar. Y el salmista habla aquí, y el versículo 3, que es algo que en el cual quiero centrarle el mensaje, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Wow, digo, se envejecieron mis huesos, y los huesos es lo que está en lo más profundo de nuestro cuerpo físico, de nuestro interior.
estudiando así brevemente un poco lo que eran los huesos y en anatomía, son la base de la estructura del cuerpo humano y es lo que está más al interior, y los huesos crecen hasta el inicio de la vida adulta. Pasan por un proceso continuo, de acuerdo a la biología y a la ciencia, y se renuevan a lo largo de toda la vida. Dice, los huesos viejos son absorbidos por las células, creando espacio para que se produzcan nuevos tejidos. Bueno, el hueso es algo fundamental, ¿cierto?, que nos sostiene, es la base de la estructura de nuestro organismo, en lo que está al interior. Y obviamente cuando el salmista se refiere que mientras callé se envejecieron mis huesos, él estaba hablando de su vida interior, estaba hablando de su espíritu, lo que es lo espiritual del hombre, lo que nos sostiene, la base de nuestra vida, de nuestra estructura como seres humanos, es nuestro espíritu. Porque sabemos que este cuerpo que es hecho de carne y hueso se envejece, como dice la palabra. No obstante, el exterior, como dice en Corintios, se desgasta de día en día, más el interior, de acuerdo a lo mismo que dice aquí la palabra del Señor, se renueva de día en día. Pero ese espíritu, esto que estaba dentro en la vida de David, se estaba envejeciendo, dice, mientras callé, y dice aún más en el verso 4, se volvió a mi verdor en sequedades de verano. Cuando uno ve el desierto, así se sentía él, como envejecido, como por dentro, interiormente, simbolizando los huesos, lo que estaba él viviendo, mientras callé. Y mientras callé es el silencio, mientras él guardaba silencio, mientras él no lo descubría, mientras él lo ocultaba, mientras no desnudaba su vergüenza, mientras no exponía su pecado, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La idea de guardar en secreto, de ocultar el pecado, hace surgir, obviamente, algo que está en nuestro interior, es la vulnerabilidad a propósito de la vergüenza. Por eso preferimos callar, por eso preferimos guardar silencio, aparentar, disimular. La vergüenza, el pecado, la culpabilidad nos hace vulnerables. ¿Y sabes qué? Es el campo de batalla preferido, es el ideal desde todos los tiempos para nuestro enemigo, el enemigo de nuestra vida. Porque cuando comenzamos a callar y comenzamos a guardar situaciones en nuestra vida, de distinta índole, no estoy hablando tan solo del pecado como el de David, ¿cierto?, sino que pueden ser situaciones que sentimos y nos hacen sentir a veces tan incómodos que si eso fuera descubierto y nos desnudaran así espiritualmente de nuestra vida y de lo que hemos hecho, nos avergüenza mucho. Y la verdad es que claro, porque la desnudez avergüenza, y como al principio, como Adán y Eva se sintieron avergonzados por su desnudez, algo que no conocían, y vino cuando el pecado entró en la vida del hombre. Entonces cuando viene la vergüenza y viene la culpabilidad, ¿cierto?, son aspectos muy negativos que provocamos por situaciones nosotros mismos que son contradictorias respecto a lo que creemos que es correcto, pero que igual a veces lo hacemos por una u otra razón. Y a propósito de esto, cuando ocurre en nuestra vida y comenzamos entonces a hacer juicios negativos nosotros sobre nuestra vida, y vienen pensamientos negativos que obviamente nos causan dolor a nosotros mismos, y porque nos avergüenzan nuestros errores, y sentimos primero que no calificamos, y miramos a otros y los vemos como que están tan bien, pero a veces no tenemos idea que están pasando cosas similares o peor que nosotros, o tal vez viven vidas ocultas tras la apariencia, ocultando. El silencio es una forma de ocultar, el querer cubrir con el silencio lo que está viviendo en nuestro interior. Y cuando nos paramos en la vergüenza, sentimos y declaramos cosas que siempre nos resultan negativas y nos castigamos a nosotros mismos. Nos autosaboteamos, nos decimos, bueno, esto me pasa, no sé por qué soy, disculpen, nos decimos a nosotros mismos tontos, o no, yo me lo merezco,
no sirvo para nada, otra vez en lo mismo, y nos autoconvencemos de que no servimos, nos flagelamos, nos autosaboteamos a nosotros mismos, y nuestra autoestima entonces va quedando por los suelos a propósito de la vergüenza que nos acusa y que entonces viene el enemigo, como les decía, y lo hace su campo preferido para la batalla. Y la verdad es que nosotros como seres humanos y como hombres tendemos a escondernos desde un principio, tal como lo hizo Adán y Eva. En este caso, David se escondía, dice, bajo el silencio. Quería que nadie supiera y guardaba silencio de su pecado, de lo que él había hecho. Y bueno, es así, cuando viene la vergüenza, tratamos de cubrirnos, pues. Tratamos de ocultarnos bajo una apariencia a veces, queriendo demostrar muchas veces lo que no somos y mostrando a otros lo que realmente no somos. Y cuando yo veo esto de las apariencias, a veces veo a mucha gente aparentando también lo que no es, escapando en el auto de la apariencia, escapando en el auto del silencio de este gran tsunami que es el pecado, que es la vergüenza y que se viene a arrollar sobre nuestra vida. Adán y Eva lo sintieron así, y después de que pasó eso en sus vidas se sentían muy avergonzados por esta pesada carga que estaba sobre sus vidas. Y la vergüenza nos hace tan vulnerables, negativamente nos detiene, porque muchas veces al sentirnos que somos incapaces y al sentirnos que no podemos y al sentirnos que por el mayor esfuerzo que hagamos somos incapaces de vencer a veces a eso que está sobre nuestra vida y que viene constantemente a nuestro pensamiento. A veces son cosas que ocurrieron en el pasado y que hay mucha gente que vive atormentada. Mucha gente, claro, que no conoce el color gris, es decir, o es blanco o es negro. Fui así y nos autoflagelamos y nos autocastigamos, nos deprime, frustra, provoca inseguridad, nos hace ser tan poco efectivos y escapamos. Y muchas veces también se escapa a través de las adicciones. Yo me decía, Señor, ¿por qué esta palabra en este tiempo? El hecho de pasar muchas personas tanto tiempo encerrados, entonces se tornan a veces situaciones como un campo de cultivo especial para las adicciones, donde nadie te ve o donde creemos que nadie nos ve. Y es así como surge fuertemente a veces la pornografía, la droga y tantas cosas que hacemos en nuestra vida que están tan ocultas a los ojos de los demás que si los demás no supieran, nos avergonzaría tanto, ¿verdad? A ti y a mí. Yo digo, a mí hay cosas que sí, que no me gustaría que los demás supieran de mí. Y muchas veces eso que pertenece al pasado y que pertenecen a situaciones de nuestra vida que ocurrieron y que se tornan tan arrolladoras, tan avasalladoras, y que nos hacen castigarnos tantos y tanto daño que le hace al interior de la iglesia, porque aparecen entonces los síntomas. Cuando estas situaciones acontecen sobre nuestra vida, sobre nuestro caminar, porque aparecen entonces situaciones de orgullo, de prejuicios, porque comenzamos a culpar a otros y comenzamos a exaltar la crítica sobre otros para que no se vea en mi vida lo que yo soy o lo que realmente quiero ocultar, y buscamos a dónde apuntar el blanco o culpamos a otros de lo que nos pasa y no asumimos en nuestra vida realmente las situaciones que vivimos. Surge la tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual, déjame decirte que no es la causa, sino que es el síntoma de esta vergüenza, de esta culpa, porque como comenzamos entonces a decaer, comenzamos entonces en nuestra vida a ser tan permeables entonces hacia los dardos del enemigo, entonces la coraza de justicia ya no está, entonces la fortaleza ya no está espiritual,
entonces nos convertimos en tan vulnerables, en personas tan vulnerables para las acechanzas del diablo, que anda buscando, como dice su palabra, cada día a quien devorar como león rugiente. Pues bien, entonces nos hacemos vulnerables a sus fauces, a sus garras, a sus colmillos, y que se clavan sobre nuestra espalda, sobre nuestra vida, sobre nuestro espíritu, para hacernos daño, para provocarnos dolor. Y queremos escapar, queremos huir, como decía, en el auto del silencio, como lo quería hacer David, en el auto de la culpabilidad, de la apariencia, de aparentar lo que no somos, de estas cosas que vivimos y que somos en lo que somos en realidad. Y muchas veces en la iglesia, cuando vemos que la gente está tibia, la iglesia se ve como un ambiente frío, entonces atacamos el síntoma y queremos hacer reuniones de avivamiento y todo, pero eso no es la verdadera causa. La verdadera causa es la culpabilidad, es la vergüenza, es el pecado, es aquellas cosas ocultas a los ojos de todos los demás, pero no a Dios, que nos causan vergüenza, que nos causan en nuestro espíritu, muchas veces que nuestro corazón, nuestra vida espiritual se entibie a causa de esta vergüenza. Y obviamente eso es una mentira, porque cuando aparentamos y mostramos lo que no somos y mostramos lo que no es verdad, entonces es un engaño, engañamos a los demás. Hay muchos que engañan aún hasta a sus seres queridos, hasta la familia más cercana por causa de esto. Y quiero decirte esto, querido hermano y querido amigo, que esto causa mucha destrucción, que esto ha causado en la iglesia por mucho tiempo mucho dolor, mucha tristeza, porque obviamente esto que surgió como la crítica, que para tratar de encubrir lo que yo no soy, es algo terrible. Cuando viene la mentira, cuando viene la apariencia de piedad, cuando viene la tibieza espiritual, es algo terrible y muy triste para la iglesia. Y a propósito de la iglesia, dice en Apocalipsis 3, hablando el mensaje a las iglesias escrito por el apóstol Juan, ahí en Apocalipsis 3:14, el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es el principio y el fin? ¿Quién es el fiel y el verdadero? Jesucristo el Señor. Yo conozco tus obras, verso 15, que ni eres frío ni caliente. Yo conozco tus obras. El Señor nos conoce perfectamente cada detalle de nuestra vida, de nuestro interior y de nuestro exterior. Si un cabello de nuestra cabeza cae, Él lo sabe porque los tiene todos contados. ¿No conocerá también, si somos su esencia, lo que somos en nuestro interior? Él dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Porque tú dices, apariencia, yo soy rico y me he enriquecido, apariencia, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, la verdadera riqueza, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escucha, si tú no conoces al Señor y en tu vida hay cosas que te avergüenzan y que están allí y que son una carga, que son una culpa y que quieres cambios en tu vida, aquí está el Señor.
Si tú abres la puerta de tu corazón a Él, entonces Él entrará en tu vida. Y Él querrá tener y quiere tener intimidad contigo y conmigo. Que si confesares con tu boca, dice la palabra en Romanos, que Jesucristo es el Señor, y le dejas entrar, entonces en tu vida, entonces serás salvo. Porque Él quiere entrar en tu vida. Y aquí ahora voy y sigo a la iglesia también. Porque el Señor quiere tener intimidad. Vamos, hablemos cara a cara, dice el Señor. Hablemos cara a cara. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu vida. Yo conozco tu vergüenza. Aquello que te desnuda delante de mí. Porque nada hay oculto de ti en mí, dice el Señor. Porque yo te hice, no te conoceré. Por eso dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! ¡Aleluya! Yo quiero, Señor, sentarme contigo, así como dice tu palabra. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Vestiduras blancas para vestirnos, dice el Señor. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Escucha lo que te quiero decir y que está aquí tan poderosamente como un tesoro en la palabra del Señor. El Señor dice que es verdad, que ante sus ojos nada es oculto. ¿Por qué queremos aparentar? ¿Por qué guardamos silencio delante de Él, como guardaba el salmista? Lo que tenemos que hacer entonces, cuando surgen todos estos síntomas en nuestra vida, la tibieza espiritual, porque la frialdad es para aquellos que no lo conocen, nunca lo conocieron, pero para nosotros que conocimos al Señor y que un día ardimos en nuestro corazón por el Señor y hoy estamos tibios. El Señor no quiere que estemos así, sino que estemos ardientes. Y Él quiere cubrir la vergüenza de nuestra desnudez con vestiduras blancas. La sangre de Cristo es lo mejor que cubre el pecado. La sangre de Jesús cubrirá todo pecado de nuestra vida. Por eso nosotros debemos atacar no los síntomas, sino que la causa, la vergüenza. Y debemos hacernos delante del Señor vulnerables. Mira, ¿qué significa hacerse vulnerable? Porque la vulnerabilidad tiene su lado bueno. Somos vulnerables cuando nos paramos y nos enjuiciamos a nosotros mismos, entonces dañino. Pero cuando somos vulnerables delante de Dios, es decir, nos desnudamos delante de Dios y vamos a Dios tal cual conocemos, tal cual como somos, entonces conoceremos de su gracia. Porque podremos entender que no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él ya hizo en la cruz. Es por su gracia, es por su misericordia, que podemos entonces hacernos débiles, totalmente débiles. Por eso dice en Joel, diga el débil, fuerte soy. Cuando nosotros nos hacemos débiles delante del Señor, entonces es como lo hizo David en el Salmo que leímos en un comienzo 32. Porque en el verso 5 él dijo, bueno, voy a atacar la causa de que mis huesos se estén envejeciendo, de que mi verdor se esté convirtiendo en sequedades de verano. Y en el verso 5 dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿A quién le declaró él? ¿Delante de quién se desnudó David? Delante de Dios, sabiendo que el que a ti viene tú no le echas fuera, que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él está esperando con los brazos abiertos para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez con su sangre preciosa y vestirnos con vestidos blancos de lino fino, aleluya. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, aleluya. ¿Por qué a Dios? Porque el gran sumo sacerdote por excelencia, el que nos comunica con el Señor, es Jesucristo nuestro Dios. Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hoy es el tiempo. Aún hoy es el tiempo. Tú puedes hallar al Señor allí en la intimidad, en el lugar donde estés. Cuando tú te arrepientes y buscas a Dios de tu corazón
y declaras con tu corazón y desnudas tu vida delante de Dios y vas delante de Él, como dice una alabanza por ahí, tal como soy, Señor. Me rindo. Yo no puedo más con esto. Me rindo. Y la verdad es que, como dice su palabra, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu desnudez. La única forma de cubrir la vergüenza es con la sangre de Cristo. Entonces Él viene y cubre nuestra desnudez con vestiduras blancas. Debemos saber y entender que nada es oculto a sus ojos. Dios ya sabe todo acerca de nosotros, nuestras circunstancias, lo que hacemos. ¿Cuántas veces nos hallamos pensando cosas tan feas, verdad? Cosas que pensamos que si los demás supieran nos avergonzarían y nos sentimos muy mal por eso. Nos sentimos muy mal cuando en nuestra vida vienen pensamientos tan feos. Pero bueno, aquí está el Señor para decirte que con su sangre Él quiere cubrir la vergüenza de nuestro pecado, de aquellas cosas que no están bien, porque Él quiere que nosotros podamos tener un corazón encendido. Por eso es tan válido poder hacerse totalmente vulnerables, pero delante de nuestro Dios, pero delante de nuestro Señor, indefensos y débiles, pero delante de nuestro Dios, porque el apóstol Pablo escribió ahí en 2 de Corintios capítulo 2 y 9, mientras él se sentía tan vulnerable, y habían cosas que él le atormentaban, y dice que oró muchas veces delante de Dios. Y el versículo 9 de 2 de Corintios 12 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles delante de Dios, cuando reconocemos nuestras limitaciones. Señor, yo aquí no puedo, esta adicción me está realmente consumiendo. Señor, soy débil. Señor, ven, sostiene mi mano. Y Él me sostiene de la mano derecha. Entonces dice que por tanto de buena gana, dice el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Escucha, hermano y amigo, si hay cosas que están en tu vida pendientes, ya sea con personas, con amigos, con familia, no te los guardes, ni busques algo, ni mecanismos para evadir aquella situación, ya sea guardando silencio, no hablando, sino que la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. En Proverbios capítulo 28, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pues si Dios está dispuesto con su vida a recibirnos, a escucharnos, a tener misericordia y a perdonarnos, entonces nosotros tenemos que ir delante de Él. Porque como dice su palabra ahí en Primera de Juan capítulo 1, primera carta de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Hay que cambiar la vergüenza por honra. Sentirnos honrados de ser hijos de Dios. Sentirnos honrados, sentir honor de ser hijos del Señor, no avergonzados. Porque eso nos detiene, porque eso nos limita, porque eso no nos deja avanzar, porque eso nos deprime, porque eso nos causa dolor, porque eso nos hace que nos autoflagelemos, nos saboteamos a nosotros mismos. Pero en ti y en mí tenemos las herramientas, el poder de la confesión. Mi pecado te confesaré, dijo el salmista, y voy a ir delante de Dios, voy a abrir mi boca delante de ti, Señor, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste mi maldad, tú me levantaste. 7 veces caerá el justo y 7 veces el Señor lo levantará, porque Dios es eternamente misericordioso y aún estamos a tiempo. No podemos vencer
a Goliat con la boca cerrada. No podemos. David enfrentó al gigante y corriendo hacia él, confesando en voz alta: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Y sabemos cómo fue la victoria. Pues hoy mismo vamos a ir delante de Dios con nuestra boca y presentarnos delante de Él. Señor, en el nombre de Jesús vamos a ti en este tiempo para presentar nuestra vida. Tú que escudriñas hasta lo más profundo de mi ser, pues tu palabra escudriña hasta lo más profundo, hasta los huesos y hasta partir las coyunturas y el alma, Señor. En el nombre de Jesús voy y me presento delante de ti. Te pido perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Tu sangre me limpia, tu sangre me lava. Aleluya. El Señor misericordioso está aquí con nosotros. En medio de la lucha, cree solamente. Mas que dice cerca de ti la palabra, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. No vamos delante de cualquiera, vamos delante del gran sumo sacerdote. Y con esto termino. Hebreos 4 dice en el verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! He predicado hoy palabra del Señor, que ha descubierto tu vida delante del Señor, porque ante sus ojos nada hay oculto. Y dice, verso 13 de Hebreos 4, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pues demos cuenta ahora. Ahora es el tiempo. Dice verso 14 de Hebreos 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, detengamos nuestra profesión. Y escucha qué hermoso esto: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito su nombre, por gracia ahora. Dios está extendiendo la mano. Ya no huyas más en el auto del silencio, de la apariencia, de ocultar delante de Dios. Él nos conoce y quiere que tú y yo lleguemos delante de Él, porque Él quiere vestirnos. El hijo pródigo fue, se humilló, presentó su vida: Señor, perdóname, papá. ¿Y papá qué hizo? Aleluya. Lo recibió con los brazos abiertos. Eso es lo que somos delante de Dios, hijos. Él está esperando por ti y por mí. No permitas que la vergüenza del pecado, de la culpa, te siga abatiendo. Él es fiel y justo para perdonarnos y, como dice, para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar su misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Que el Señor les bendiga y les guarde. Un gran abrazo. Si el Señor no viene antes, espero con todo mi corazón que tengan una hermosa y linda semana. Dios les bendiga. Amén. Te adoramos, oh Dios, amado nuestro. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad,
contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad.